usted es salvo. Porque el que debería de estar allí clavado era usted, hermanos. Pero alguien más tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que tomar tu lugar, hermanos. Alguien tuvo que pagar el precio que se merecía tú. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que a Jehová le complació hacer eso. Porque la ira de Dios, el Señor quiere mandarla sobre nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer. Sin embargo, dice que mandó a su Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor estaba allí clavado en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que el Señor se complació de tener a Jesucristo allí clavado. Dice Isaías 53, para que ustedes lo lean más adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Pero el versículo que quiero que ustedes verdaderamente lean es el versículo 10. Dice: con todo eso quiso quebrantarlo Jehová y sujetarlo a padecimiento. Si ve, hermano, tú eras el que se merecía eso, yo era el que me merecía eso, pero Dios dejó que Jesucristo llevara y pagara ese precio por usted. Ya usted no tiene que hacerlo. ¿Qué significa eso? Mucha gente dice, la cruz es una señal de cuánto nos ama a Dios. Yo diría que la cruz es una señal de qué tan malos somos usted y yo, hermanos. Que se tomó la muerte del Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Eso es lo que significa. Esa es la señal poderosa de la vida de Jesucristo, de que Él resucitó y lo levantó de los muertos. Ese es el evangelio que tú y yo debemos de predicar, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo saber si verdaderamente eres salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que usted tiene que hacer es entrar por la puerta estrecha, hermano. Usted tiene que entrar por la puerta estrecha. Y yo quiero que después de que se termine el servicio, vengan y miren este cuadro para que se den cuenta cómo esa persona representa lo que es entrar por la puerta estrecha. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al evangelio. Eso es ser salvo, hermano. Entrar por la puerta estrecha, arrepintiéndonos y creyendo en el evangelio del Señor. Muchos de nosotros decimos, pero pastor, yo hice eso una vez. Yo me arrepentí. Yo creí. Pero la pregunta, una mejor traducción de ese versículo sería, hermanos, el tiempo es cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed en el evangelio. Pero arrepentidos es el pasado, ¿verdad? Qué bueno que digamos y gastemos el resto de nuestra vida arrepintiéndonos y creyendo en el Señor Jesucristo. Ese es el trabajo tuyo y es el trabajo mío, de seguir arrepintiéndonos, continuamente arrepintiéndonos. Porque convertirse, hermano, no es como una vacuna. O aceptar a Jesucristo no es como una vacuna, que es lo que a veces nosotros enseñamos. Ah, ¿tú ya hiciste? ¿Levantaste la mano? Quedaste vacunado. Y hasta a veces usamos los versículos que dice, eres sellado con el poder del Espíritu. Sí, la Biblia lo dice, hermano. Pero también dice de que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Creemos de que nos hemos vacunado ya contra cómo arrepentirse. Sí, pastor, ya me arrepentí, yo creí. La pregunta es, hermano, ¿lo sigues haciendo? ¿Sigues creyendo? ¿Sigues arrepintiéndose? Porque es continuamente. Porque aquel que empezó la obra en ti, la va a terminar, hermano. El que empezó la obra en ti, la tienes que seguir terminando. Porque yo aquí en esta iglesia, hermano, predico y enseño que tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Se nos ha olvidado también lo siguiente, hermano, de que no solamente la puerta es estrecha, sino el camino que lleva a esa puerta es ¿qué? Es estrecha. Se nos ha olvidado, nunca casi lo predicamos. Lo que básicamente hacemos cuando una persona se convierte
es decirle, acepte a Jesucristo como su Salvador personal, haga la oración de fe y luego los dejamos que sigan andando por el camino ancho. ¿No los ha visto ustedes, hermano? A veces, hermanos de la iglesia, un pie en el camino angosto, andan así. Otros se cansan y se pasan ya al camino ancho, definitivamente. De vez en cuando dan un brinquito, pero después resultan haciendo. ¿Por qué? Porque hablan igual que el mundo, escuchan la misma música del mundo, quieren imitar a Paris Hilton allá afuera, hermano. Las mujeres, las muchachas, son indecentes igualitas que la gente del mundo. Hacen exactamente lo mismo, las mismas inmoralidades que el mundo hace, las hacemos nosotros. La iglesia está llena de personas que están teniendo sexo, hermano, fuera del matrimonio. Por eso empecé el mensaje diciendo, dentro de 100 años, la mayoría de la gente que está en la iglesia se va a encontrar en el infierno. ¿Por qué? Porque no están andando por ese camino estrecho, hermano. Dios quiere que tú empieces a andar por el camino estrecho. Y usted me dirá, no, pero pastor, usted está mal. Se han hecho encuestas, hermano, donde la gente del mundo ha hecho encuestas y quieren saber qué diferencia hay entre la gente que va a las iglesias y la gente del mundo. ¿Y sabe qué han encontrado? Ninguna. Somos igualitos. Cantamos las mismas canciones que canta el mundo. Es más, hasta hemos dejado que el mundo se entre a la iglesia. Y todo es que para que la gente sea salva. Las estadísticas no dicen mentiras, hermanos, y no tienen nada que ver con la interpretación de la Biblia. Es solamente acerca de lo que es la moral. ¿Qué le ha pasado a nuestra iglesia? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Y dimos un sermón de que la iglesia no son estas 4 paredes. Tú eres la iglesia. ¿Qué le ha pasado a la iglesia de Dios, hermano? Que se ha enrolado en todas las cosas de Dios. Lo mismo es el aborto, el divorcio, el chisme, la crítica, el robo, lo que sea. Todos practican la inmoralidad al mismo tiempo. ¿Pero qué? Si se les pregunta, ¿eres salvo? Sí, hermano, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque alcé mi mano, porque repetí la oración de fe. Y la pregunta no debe ser, ¿eres salvo? ¿Estás andando por el camino estrecho? Esa debe ser la pregunta, hermano. Examinémonos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que yo quiero que usted haga. Empiece a examinarse. No es de que si tú eres salvo, examínese si estás andando por el camino estrecho. Esa debe ser nuestra pregunta. A veces me malinterpretan las personas de lo que yo digo desde aquí, desde el templo. Yo le he dicho a la gente, sí, venga, si tú fumas, como le decía yo a jovencito, si tú fumas, venga hacia la iglesia. Venga hacia, si tú haces esto, venga hacia la iglesia, hermano. Pero esperamos que si vas caminando en esta vida, te encuentras con el Señor, cambies y haya el arrepentimiento. O sea, no fume más. Eso es lo que el arrepentimiento significa. Y no de que aquí predicamos acerca de que si fuma o no fume. Aquí predicamos es acerca del pecado, hermano. Y si eso le trae a usted problemas, usted debe de cambiar. El asunto es de que todo eso se practica aquí en la iglesia y nadie está diciendo nada. Solamente dice, hermanos, no, hermanos, lo que pasa es que esos hermanos no son hermanos espirituales, sino son hermanos carnales. ¿Se han oído eso? ¿Ustedes han? No, ese es un hermano carnal. Yo no sé de dónde salió esa doctrina también de que habían cristianos verdaderos y cristianos carnales. Si usted se pone a pensar lo que Jesucristo está enseñando, hermanos, o usted está andando por el camino estrecho o usted está caminando por el camino ancho. Por el camino estrecho caminan los cristianos espirituales, por el camino ancho caminan los cristianos carnales, los cristianos mundanos. No es que haya cristianos carnales, hermano, no los hay, la Biblia no dice absoluta. No, pastor, pero en 1 Corintios capítulo 3 habla Pablo acerca de los hermanos cristianos. No, hermano, vaya y lea eso bien. Y mire a ver qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo verdaderamente.